Bien, 10 de diciembre, un año de la gestión de Alberto Fernández, también recuerdo de la democracia, por supuesto, siempre me parece importante remarcarlo. Está aquí con nosotros Gustavo Marangoni, analista político. Gustavo, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Bueno, a ver, momento de balance, ¿no? Del año. Si tuviese que hacer, antes de meternos, ¿no? Específicamente en temas o judiciales o económicos, digo, tuviese que hacer un balance general de este año de gobierno de Alberto Fernández, ¿qué dirías? Tiene sus claroscuros, ¿no? Me parece que obviamente el hecho de que todos los indicadores económicos hayan retrocedido dificulta el hecho de poder decir, bueno, es un balance más o menos o aprobó. A ver, te diría, el tema de la deuda es un activo, la renegociación, pero en la vida cotidiana todos hemos retrocedido por imperio de muchas cosas, entre ellas también de la pandemia, y también por cuestiones que están vinculadas a la praxis del gobierno a lo largo de este año. Entonces uno diría, quizás citando a algún animador televisivo, mal, pero no tan mal en algunos aspectos. Quizás el hecho de poder haber contenido el colapso. En Argentina hace mucho que nos tenemos que conformar con eso, con que la cosa no explote, ¿no? Entonces decir, bueno, estamos mal, pero no explotó. Fíjate que, de alguna manera, aún en los tiempos, entre comillas, normales, sin pandemia, Cristina llegaba en el 2015, le entregaba las llaves del auto a Mauricio Macri casi sin combustible en el tanque, etcétera. Mauricio Macri llegó de la misma manera a Alberto Fernández y ahora decimos, bueno, es un año difícil, pero al menos no llegamos al diciembre del temor de los saqueos, del rumor, de los problemas en la calle. Entonces, a lo mejor hay que conformarse con eso y esperar que el 2021 venga un poco mejor. Ya que la mencionás a Cristina, ¿cuál es tu balance en cuanto a la coalición de gobierno, ¿no? A este frente de todos. A ver, ¿cómo llega? La coalición llega como arrancó. Es decir, acá tenemos una cuestión que es novedosa. Dentro de un año que fue novedoso por la pandemia a nivel global, nosotros le agregamos a la Argentina nuestras novedades. En esta novedad es que hay una vicepresidenta que postuló en su momento al candidato a presidente, lo cual de inicio ya nos acentuaba dónde iba a estar la centralidad política. De hecho, ayer salió la famosa carta, lo que quiera llamar, etcétera. Y estamos hablando de eso y no del tuit que sacó el presidente respecto del año, que quiere decir que la centralidad política, porque el liderazgo estratégico está de la coalición en manos de Cristina Fernández y el liderazgo de gestión está en manos de Alberto Fernández. Esto es nuevo para la política en general, para el peronismo en particular, y es difícil pensar que cambie en el corto plazo. Ni porque Alberto se lo propone y hasta yo diría porque tampoco puede mucho. Pero eso de alguna manera no enturbia, digo, el liderazgo de gestión, no lo opaca. A ver, genera sus cosas porque es obvio, es obvio que nosotros no estamos acostumbrados. La anterior también era una coalición, pero en esa coalición digamos que el liderazgo de gestión y el liderazgo estratégico coincidían en la persona de Mauricio Macri. De todas maneras, tampoco eso era garantía de éxito como vemos por los resultados. ¿Esto es garantía de fracaso? No lo sabemos, porque a veces se da la curiosidad en la historia argentina que nosotros no haciendo las cosas muy bien podemos tener relativamente buenos resultados. Lo explico. Digo, si el 2021 trae que un mundo se recupera fuerte porque las tasas de interés que nosotros no vamos a poder aprovechar, pero nuestros vecinos sí, y si se recuperan ellos, algo ligamos, por decirlo coloquialmente, o los commodities siguen su rumbo de 4.40, 4.60, 4.80, aunque aquí tengas estas cuestiones de hablan, no hablan, se saludan, no se saludan, se escriben, no se escriben, a lo mejor la inercia te lleva a estar un poco mejor. Ahora vos me dirás, bueno, pero somos una hoja al viento. Claro, esa es cuestión de suerte, te diría. Bueno, exactamente. No de alguna manera, en nuestro país venimos signados por esa característica. Yo te diría, así como las personas pobres tienen la imposición brutal de la realidad y nadie le podría enrostrar, decir, ¿cómo no pensás lo que va a pasar dentro de un año, 2 o 3? Porque te dicen, mirá, yo no sé si puedo llegar esta semana, etcétera. Ahora, a los países pobres uno podría decir les pasa lo mismo, pero hay una diferencia sustancial. Que los dirigentes de los países pobres no son pobres, generalmente están por arriba de la línea de pobreza. Por lo tanto, tendrían que tener la capacidad de poder planificar, por lo menos a mediano y largo plazo, para ver cómo salir. Pero lo que vemos es que en realidad
Dos cosas me parece. Sí. Muchas discusiones son más tácticas que estratégicas. Estamos todo el día hablando Sí, es del cierto. día a día. Y por otro lado, aún temas que son importantes, no le quito relevancia. Por ejemplo, lo que estamos discutiendo hoy por estas horas, no sé, El aborto, el Congreso, sí. el aborto, o la justicia, o si la Corte tal o cual cosa, yo te diría, ¿está en la conversación de la gente común estos temas? Cuando No. vos haces la cola de la farmacia, del supermercado, no le resto importancia a ninguno de Claro. los dos. Vaya No, no, si no. el tema del embarazo y vaya si el tema de la justicia son relevantes institucional y vitalmente. Pero te diría, ¿está en la conversación? No, claramente no, y coincido con vos, pero sí creo que, por ejemplo, mencionabas hace un ratito la carta de Cristina, ¿no? Que fue realmente durísima hacia otro poder del Estado, en este caso a la justicia y la Corte Suprema, y ese tipo de cuestiones sí hacen que se vea a la Argentina con instituciones débiles, ¿no? Y a partir de esto, bueno, decisiones de inversiones que sí se toman mirando esto. Sí, bueno, yo creo que ahí, Cristina, viste que ahora estamos todos encerrados, o estábamos Sí. hasta hace poco tiempo viendo muchas series, etcétera. Y yo digo, Cristina combina Gambito de Dama, digamos, ¿no? Sí. La serie La reina del que ajedrez. de repente es el ajedrez y es la jugada en su relación con la justicia, al menos. Y de repente es Rocky, ¿no? De repente se calza los guantes y en esta relación política-justicia, Sí. que inclusive aquellos que nos gustan los temas, ambos muchas veces no lo podemos escudriñar, no podemos identificar todo lo que está pasando ahí adentro, pero lo que advertimos es que, a ver, me parece que con la carta de ayer, la vicepresidenta lo que hace es reaccionar y tratar de salir de lo que ella presume es un acorralamiento que sufre de una manera, a ver, ¿para qué? Para hacerle juicio político a la Corte, yo estimo que no, porque ella sabe que no tiene los números ahora ni los tendría aún en el caso de tener una excelente elección el año que viene. Que Si no hubiese ido por ese camino. O sea aparte. que me parece que no Claro. es por ahí, pero sí por el hecho de a lo mejor ralentizar algunas causas en las que se puede sentir más amenazada o contribuir a desactivar aquellas que a lo mejor son más flojas en cuanto a su sustento, digo, qué sé yo, dólar futuro Sí. u otras equivalentes. Entonces me parece que la estrategia siempre pasa más. La estrategia táctica, Sí, vamos sí. a la táctica mejor, pasa más por este tema de ganar tiempo. Y a la inversa, digamos, todos los jugadores se comportan especularmente, ¿no? Entonces somos como una suerte de país pre-renacentista, Claro. carecemos de perspectiva, Claro, digamos, claro. ¿no? Estamos siempre como los antiguos retratos egipcios, ¿viste? Que Claro. toman de perfil así. Pero eso es difícil, ¿no? Porque es importante esto que vos estás planteando, porque uno siente constantemente que somos el país de la marmota, que siempre estamos Sí, discutiendo claro. los mismos temas, Es que ¿no? de hecho estamos discutiendo. Estamos siempre discutiendo los mismos temas y no resolvemos nada de fondo, porque estamos siempre corriendo atrás de la urgencia. Tan es así como decís vos que, a ver, en el COVID nadie discute. Sí. Tenemos COVID como todo el mundo. Claro. Pero en la inflación es una enfermedad argentina ya. Porque Sí. en realidad, vos fijate que nosotros padecemos de inflación desde hace décadas, salvo el intervalo, digamos, de la convertibilidad, de esos años que van entre el 92 y el 2001. Pero en realidad vos tomás décadas y décadas. Y hoy Sí. terminando el 2020, nuestros vecinos tienen en un año la inflación que nosotros tenemos en un mes. Un mes. Y aún en este año que termina, que es de una caída brutal del producto, 10 puntos, donde uno dice, bueno, la inflación debe haber sido muy bajo, Sí. es 36, 37%. Y de alguna manera... Bueno, pero hay congelamiento, ¿no? Bueno, Ahí a atrás, eso voy. Claro. De alguna manera, las perspectivas para el año que viene hablan de una inflación 45-50. Sí. Y eso tendría que escandalizarnos a todos, porque Sí, vos decís, sí, sí, ¿cómo claro. 40? Es decir, a vos te sucederá, a todos los que tenemos a lo mejor oportunidad de hablar con familiares o profesionales que viven en el exterior, y vos le tenés que repetir a veces 2 o 3 veces lo del 50%, Claro. porque no te entiendes, es como 5%. ¿Cómo? Dices, no, No, no. 50 o 40. Entonces yo creo que el no poder resolver el tema de la inflación, a lo mejor en mi perspectiva me parece que es como la mejor prueba de nuestro estancamiento económico, pero básicamente político, porque creo que es un tema que por la trascendencia que tiene, es eminentemente político, como el hecho de no poder resolver el tema de las monedas. Claro. Es decir, el plantear que en la Argentina el que no gobierna la relación peso-dólar tiene problema de gobernabilidad, es algo que sucede en pocos países del Claro. mundo. Es decir, el taxista que me trajo aquí Sí. tenía perfectamente claro cuál era el nivel de las reservas del Banco Central de la Argentina. Contame cuántos taxistas del resto del Increíble, mundo claro. pueden saber que el nivel de... Te pregunta, pero las brutas y las netas... Entonces...
cuando alguien está tan interiorizado de algo y no va en demérito de la cultura general que puede tener un taxista, un verdulero, No, por etcétera, supuesto. pero lo que señalo es que en general esas cosas no preocupan. Vos vas a Brasil, acá nomás. Y no lo saben porque no les preocupa, no porque no quieran saberlo. Exactamente, Claro. Acá se sabe porque preocupa, porque le toca la vida diaria. Correcto. ¿No? Entonces yo te diría, esas son las muestras del estancamiento y a lo mejor cosas que todavía están ausentes, porque vos decís, bueno, si el año que viene la inflación está previsto en eso y aún hoy tenemos una inflación de 3 y pico, 3,8 el mes pasado, este mes más o menos andará por ahí, sabemos que de acá a los próximos meses arranca con 3. Es 3 y para arriba, no para abajo. Pues decís, epa, es una cuestión como que tendríamos que estar todos preocupados y ocupados en esto porque esto sí genera conversación. Pero esto entonces, sí, ¿con qué tiene que ver? ¿No? Porque si yo tomo esta explicación, esta teoría que vos decías hace un rato, ¿no? de un país pobre que tiene otras urgencias u otras cuestiones, también, digo, hay otros países de la región que son también, digo, a niveles de pobreza como en la Argentina y no les sucede este tipo de cosas. ¿Por qué en la Argentina no terminamos de definir? ¿Tiene que ver con nuestra dirigencia? ¿Tiene que ver con lo que la sociedad pretende o le exige a su dirigencia? A ver, yo creo que en primer lugar siempre uno no puede socializar las responsabilidades porque siempre el que está más arriba tiene más responsabilidades, naturalmente. Pero yo creo que lo que sucede hace mucho tiempo en nuestra sociedad es que los gobiernos aplican lo mismo que hacían los antiguos países cuando ganaban o perdían guerras, cuando ganaban guerras. El vencedor era considerado el responsable del conflicto y por lo tanto lo tenía que pagar. Entonces, aquí el que gana una elección dice, vos perdiste, bueno, ahora te toca pagar a vos. Y de acuerdo a lo que vos representes, le transferís todos los costos al otro. Por lo tanto, esta lógica de antagonismo es una lógica que se traduce en el Congreso, en la justicia, en los precios, con la moneda, con todo. Y es, de alguna manera, me parece a mí, no se me ocurriría tampoco decir que es la única variable que explica todos nuestros males, pero diría que tiene mucho que ver con esta decadencia que se traduce por tomar los últimos 10 años, 10 años de estancamiento, es decir, de no crecer y de tener mucha inflación. No encontrás registros equivalentes. Entonces, ahora, así creo que era Cicerón, no quiero hacer una cita errónea, que decía que el problema de los romanos eran que no toleraban ni el remedio ni la enfermedad. Vos alguna cosa te tenés que bancar de las dos. Lo que no podés es no bancarte las dos. No, tal cual. Bueno, y ahí a lo mejor yo sí creo, porque tampoco soy demasiado amigo de esas conductas o de esas explicaciones que dicen que somos un pueblo lleno de virtudes y que solo nuestros dirigentes son torpes. Y ahí sí hay una responsabilidad hay algunas en la sociedad, cuestiones, ¿no? Hay algunas cuestiones que son características nuestras. Entonces, a ver, por un lado, todos queremos que haya equilibrio presupuestario o hasta superávit presupuestario, que nos bajen los impuestos a todos, que suban las jubilaciones, que no bajen los... Bueno, decís, la verdad sería formidable. Y de hecho todos los dirigentes dicen lo mismo, ¿no? Cuando, a la hora de campaña, pero después cuando llegan a la gestión se dan cuenta que no es así. Bueno, pero y vos fijate qué tema tan emblemático. Estamos discutiendo una vez más, a 2 años de haber tenido una enorme discusión que hizo famoso al gordo del mortero, ¿te acordás? Claro. En diciembre de 2018. Los piedrazos en el Congreso. Piedrazos, toda esa historia, para la modificación del índice de las jubilaciones y pensiones. 2 años después, ahora estamos teniendo una discusión, lo mismo, etcétera. No me gusta jugar a Ludovica Esquirru o Orangel, etcétera. Digo, en 2 años vamos a estar discutiendo lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo no una reforma previsional, estamos discutiendo un índice y estamos buscando un índice para la coyuntura. Cualquier índice que se resuelva ahora va a ser problemático dentro de 2 años, te apuesto doble contra sencillo. Ahora, ¿por qué? Porque vos tenés que discutir, me parece a mí, una cuestión más estructural. Primero, en la Argentina, de 20 millones de personas que están en condiciones de trabajar, solo 9 millones lo hacen de manera registrada. En blanco, claro. Hay otros 3 millones que tienen monotributo social, y hay 8 millones que están o desempleados o trabajo no registrado. Primer gran tema. Segundo tema, tenés una enorme cantidad de decenas y de decenas de cajas jubilatorias con distintos regímenes, desde algunos que se jubilan a los 50 años, otros que se jubilan a los 60, otros a los 65. Entonces digo, todo eso es el verdadero problema. Ahora, la sustentabilidad del sistema. Exactamente. Entonces nunca es tiempo para discutir eso. Claro. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? La fórmula.
Lo cual también tiene como un contrasentido, porque vos discutís la fórmula y a la vez algunos anuncian, no, pero va a haber más incorporaciones en el futuro de moratorias previsionales. Sí, aquellos que no pudieron pagar. Y entonces... ¿Cómo hacemos? ¿Entendés? Sí, claro. Y es una cuestión que no importa si vos sos del partido naranja y yo del azul, porque en el fondo decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y eso representa más del 40% solo jubilaciones y pensiones del presupuesto nacional, que si le sumás el resto de las inversiones o gastos sociales indexados de la misma manera son el 60%. Entonces vos decís, bueno, algo tenés que hacer con eso. Claro. Pero la minucia, digamos, siempre la discusión del índice, como si hay un índice que fuese la fórmula de la gaseosa, iba a decir la marca. Sí, pero nos quedamos en la superficie. Exactamente. Nos quedamos siempre en la ¿Y superficie. qué va a pasar dentro de 2 años? Vas a tener el mismo quiebre con un problema, que el bono demográfico de la Argentina, nosotros todavía estamos beneficiándonos del bono demográfico, quiere decir que la población joven de la Argentina es mayor que la población de adultos mayores, eso dura hasta el 2035, que uno dirá 15 años, no vengas a joder. Está a la vuelta de la esquina. Ya, sí. Está a la vuelta de la esquina. Entonces, si no operamos sobre eso, más temprano que tarde, vamos a tener doble problema y vamos a ser, dentro de 15 años, más pobres de lo que somos ahora, que somos más pobres que 15 años atrás. Claro. Gustavo, ¿te puedes quedar un minutito más? Sí, cómo no. Nos quedamos un ratito más con Gustavo Marangoni y vamos a ir a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos. Bien, aquí seguimos en La Nación PM. Bueno, estamos aquí con Gustavo Marangoni, analista político que nos ha esperado. Enseguida vamos a estar hablando con él. Antes nos vamos a ir al Congreso, afuera en realidad del recinto. Allí está trabajando nuestro compañero Jerónimo Mura en el sector celeste. Jero, contanos cómo está la situación allí ahora. Bueno, Eli, del lado celeste te puedo contar que ya tenemos lista de oradores para el acto central que ya en unos poquitos minutos, a las 18 horas, se va a estar desarrollando aquí detrás mío, desde donde ustedes están observando que están cantando canciones en contra del proyecto por la despenalización del aborto. Paso a leerte quiénes serán los oradores de este acto en la Plaza Celeste, así como lo denominan. La primera es la diputada Vanessa Macetani, del Frente de Todos. Luego será el turno del diputado Alejandro El Topo Rodríguez, de Alternativa Federal. Después el diputado Contigiani, por el socialismo. Diputada Carmen Polledo, del PRO. Diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. Diputada Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical. Ahí estamos viendo uno de cada partido, ¿eh? Y después, padre Pedro Bayac, cura villero de la Villa Rodrigo Bueno. Pastor Osvaldo Carníbal, de la Iglesia Evangélica. Tani Urraza, que es una médica obstetra. Leandro Rodríguez Lastra, médico condenado, dice aquí, por salvar las 2 vidas, y un miembro de ASDRA, que es de la Asociación de Síndrome de Down. Y para cerrar el acto, la conductora Viviana Canosa. Mira, interesante. Los diputados van a salir del recinto y replicar entonces sus discursos, pero en este caso afuera, ¿no? En el escenario. Ha llegado más gente, ¿no? A partir de lo que nos mostrabas hace un rato, Jero, ¿está llegando más gente? Sí, muchísima gente que está llegando a este lugar. Ahí estamos viendo justo, mirá, se está plagando también de lo que son los vendedores ambulantes, mucho de esto del merchandising, los pañuelos, rosarios se están vendiendo también. Hay que tener en cuenta que está muy vinculado a la iglesia, no solo católica, también la evangélica. Mira, yo te voy a mostrar ahora la avenida Hipólito Yrigoyen, porque también hay unos gazebos donde mucha gente se está ubicando para lo que pretende ser una jornada muy extensa. Decían desde el interior del Congreso de la Nación una votación que está pensada para las 2 de la mañana, de la madrugada más o menos. Bueno, la vigilia aquí se va a realizar hasta las 7 de la mañana. Eso es lo que dicen, independientemente de cuando finalice la sesión adentro, porque prevén un acto mañana por la mañana. Claro. Pero va llegando muchísima más gente, eso es lo que estamos observando. Así que cuando comience el acto también veremos la llegada de estos legisladores que te estaba comentando, que van a ser los oradores de este gran acto celeste aquí en la Plaza del Congreso. Bien, Jero, nos quedamos ahí con tu imagen, porque por un lado, bueno, vemos lo que sucede ahora en el recinto, está hablando un diputado de la Unión Cívica Radical de Chubut, vemos lo que pasa en la Plaza Celeste, recién te mostrábamos lo que pasa también en el sector verde con nuestra compañera Carla Ricciotti, enseguida vamos a estar allí, pero quería preguntarle a Gustavo Marangoni, Gustavo,
La verdad es que si bien hay una gran movilización afuera, la imagen que se ve no tiene nada que ver con lo que vivimos en 2018. No, sí estaba pensando una cosa, Sí. que en el 2018 y ahora, es casualidad, no hablo de Código Da Vinci, ningún complot, pero digo, las dos veces que se debatió el aborto estábamos también en tratativas con el Fondo Monetario Internacional, es decir, en dos situaciones económicas muy complejas, ¿no? Mira, es cierto, ¿no? No había hecho esta observación. Ahora, estamos en un momento, en un fin de año con muchísimo movimiento en el Congreso, ¿no? Un año que fue muy difícil al comienzo por la pandemia, después también por la cuarentena, por estas sesiones virtuales, y ahora muchas leyes muy importantes, de mucho peso, todas juntas. ¿Cómo ves eso? Bueno, es raro, ¿no? El ritmo de intensidad a veces que tiene el Congreso. Vos fíjate que ahora, además de estar discutiéndose la interrupción del embarazo, se está también discutiendo en el Senado Claro. la fórmula jubilatoria, el tema de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, y de hecho los gobernadores habían propuesto hace pocos días nada más tratar de suspender las PASO del año que viene antes del 31 de diciembre. Parece que ahora eso quedó stand-by, pero vos decís, es como demasiada carga de intensidad y temas tremendamente trascendentes, cada uno en su universo, digamos, todos concomitantemente, ¿no? Como que a veces no se puede procesar. Ahora, mientras tanto, Sí. como hablábamos en el bloque anterior, bueno, está el tema de las encuestas, pero más allá de las encuestas, porque está en la Sí. conversación de la gente, que tiene que ver con inflación e inseguridad. Como sería el contexto de todo esto, es un fenómeno de alta inflación y de una enorme preocupación en la inseguridad, sobre todo en los distintos conurbanos de nuestro país. ¿Crees que esto de alguna manera describe que nuestra clase política está un poco alejada de lo que requiere o las urgencias de la realidad ciudadana? Bueno, en algunos aspectos sí. A mí me gusta ser enfático en esto que señalábamos antes, ¿no? No es que uno le quite relevancia a estos temas, claro. porque evidentemente tienen su Claro, ley importancia y su jubilatoria, aborto. función, pero creo que muchas veces son cuestiones que convocan más a los que nos interesa el tema de la política, de distintos ámbitos, de lo económico, etcétera. Vamos a decirlo así, al casamiento sin colado, digamos, Sí. que al enorme universo que a lo mejor anda por allí con preocupaciones mucho más domésticas, que tienen que ver con el sustento, con la posibilidad de poder pagar los servicios públicos que consume, con la incertidumbre del tema de su empresa, de su comercio, de su trabajo, con si puede o no reingresar a la actividad productiva por la deriva que tenga la pandemia. Así que, bueno, evidentemente, insisto, tenemos muchas cosas y se le suman más, y a veces eso hace que nos veamos desbordados por la realidad, ¿no? Y este desborde hace esto que hablábamos hace un rato, digo que siempre en la Argentina vayamos por la superficie y no por lo estructural de los temas que necesitamos. Da la sensación a veces que vivimos en una suerte de inmovilidad frenética, ¿no? Digamos, hay un frenesí de muchas cosas, pero sin embargo estamos como en el mismo lugar año tras año, o lo que es peor, como mencionábamos anteriormente, un poquito más retrasado. Entonces, por el momento da la sensación de que pasan muchas cosas, y visto en perspectiva decir, pero no pasa nada, ¿no? Claro, es cierto. Ahora, bueno, sabemos que la vicepresidenta, y vuelvo al rol de liderazgo que hablábamos hace un rato, Gustavo, bueno, tiene un rol central en el Congreso, en el Senado, pero también en la Cámara de Diputados, en donde también está Máximo Kirchner, ¿no? ¿Crees que es ella la que está marcando la agenda? A ver, yo creo que ella tiene en la coalición oficial, vaya que no es ninguna novedad, el principal capital accionario, la que tiene mayor cantidad de votos, y eso se traduce no solo en lo que vos señalabas. Hablábamos antes de novedades. Sí. Otra novedad, nunca un vicepresidente de 1983 hasta aquí tuvo el manejo del Senado. En general, Claro. el manejo del Senado se concertaba entre los distintos jefes de bloque y fundamentalmente el jefe de bloque del oficialismo de turno. Claro. Esta vez recae esa responsabilidad en la vicepresidente de la Nación, que tradicionalmente tenía el rol ese que le asignaba a Sarmiento, que decía tocar la campanita o los actos protocolares. Claro. En la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada oficialista
es Máximo Kirchner. Y en el gobierno nacional, digamos, hay lugares de fuerte atributo de acumulación política y de gestión, por citar solamente algunos, el ANSES, el PAMI, Claro. o lo que tiene que ver con los resortes de la justicia, que también están en manos, digamos, del accionista mayoritario de esta empresa. Esto es una capitis de minutos sobre el presidente, diría, bueno, es un rol distinto que se le asigna y él tiene otro manejo del tema de la administración. Pero sabíamos que en el contrato original, de alguna manera estaba así. Ahora, se da una peculiaridad también. Cristina necesita, aún para apurar algunos temas de su agenda, la que le puede interesar personalmente, que también al presidente le vaya razonablemente bien. Porque yo te diría que una cosa es la Argentina en el 2021, con un proceso de recuperación económica más o menos robusto, con una inflación más baja de lo que se puede esperar y con más creación de puestos de trabajo, aún si querés aligerar temas que están vinculados con el desempeño de ciertas causas judiciales, que tener que hacerlo en el contexto adverso de una mayor inflación, una recuperación más blanda o una cuestión de la vacuna que no llegue a tiempo para evitar la segunda ola. Claro, ahora, hay ciertas cuestiones, más allá de que es interesante esto que estás marcando, que necesita que le vaya bien a Alberto para que resolver las cuestiones propias que ya tienen agenda. Digo, hay varias muestras que no ayudan, ¿no? Como aquella carta de los funcionarios que no funcionan o la carta del día de ayer. No lo deja en un buen lugar al presidente. Bueno, a ver, es interesante la comparación. Viste que parece que vivimos en la época del apóstol San Pablo, que se manifestaba por carta, ¿viste? A los cristianos de Corinto, a los tesalonicenses. Bueno, digo, la primera carta, la segunda carta. Tenés razón. Pero en la primera carta, digamos, generó efectos. Recordemos que ella escribe la carta en la semana del dólar a 195. Y digo, algunas cosas se corrigieron. No le estoy atribuyendo toda la responsabilidad de que haya bajado el dólar 40 pesos, pero digo, evidentemente, o por lo menos hubo una coincidencia entre la carta, y una coincidencia y algo más, entre la carta y el hecho de que se empoderara más Guzmán frente al presidente del Banco Central para tratar de tener una conducta más coherente en materia de política monetaria. Habrá que ver si la carta de ayer genera un efecto relativamente parecido en el ámbito de la justicia. No lo sabemos. Claro, es importante todo. Gustavo, te pido un minutito más. Te quedás con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos. Bien, seguimos en La Nación PM. Sigue el debate dentro del recinto, pero también el calor está fuera del recinto. Allí en la plaza está bien dividido el sector verde, el sector celeste. Vemos, bueno, cómo va tomando temperatura. Cada vez va llegando más gente. Sigue aquí con nosotros Gustavo Marangoni, analista político. Gracias, Gustavo, por esperar. Quería preguntarte, bueno, a ver, todo hace suponer, según los votos que estamos viendo en diputados en este momento, que este proyecto va a pasar por diputados y que después la batalla se juega en el Senado. Si en el Senado pasa la ley del aborto, ¿es un triunfo para Cristina o es un triunfo para Alberto? Tengo la impresión de que es para Alberto. Ella no se ha involucrado tan explícitamente en esta instancia de la discusión, más allá de que, como decíamos previamente, el Senado y el bloque oficialista obviamente vota en buena medida de acuerdo al marco conceptual que plantea Cristina, pero creo que esta bandera, digamos, es del presidente. En campaña y a lo largo del año fue repitiendo que estaba esperando el momento para presentarla y quizá también como una forma estratégica de ella de ponerse un poco al menos por arriba respecto de verde o celeste, sabiendo que la posición de aquellos que están en contra del proyecto no es precisamente minoritaria, ¿no? Claro. Por lo que señalan muchos estudios de opiniones, que por lo menos es la mitad de la Argentina, digamos, que está en desacuerdo con esta iniciativa. ¿Y cuánto le importa su relación con la Iglesia a partir de esto? A ver, la relación con las iglesias, yo diría, obviamente que la Iglesia Católica es importante en la Argentina y sigue siendo la mayoritaria, pero
crecientemente en los últimos años y sobre todo en los conurbanos crece la influencia de las distintas iglesias cristianas, de los evangélicos, como se les dice habitualmente, y creo que han demostrado capacidad de movilización y también en distintas provincias y municipios de jugar en política con diputados provinciales, senadores provinciales, legisladores, así que creo que Cristina, que ya tiene el tablero del mapa electoral de la Argentina, no puede dejar de ver eso y me imagino que le interesa contenerlo de alguna manera. O sea que, digo, más allá, pero sabemos que es importante el rol que ella juegue dentro del Senado para que esta ley pase o no. ¿No? Por supuesto. Es crucial, digo, Por si supuesto. ella no quiere... seguramente el hecho de que el bloque del Frente de Todos con sus 41 senadores es de alguna manera lo que habilita o no una discusión, pero una cosa es digamos, acompañar un proyecto y la otra es que en este caso el protagonismo, y en todo caso es un proyecto del Poder Ejecutivo, se lo lleve el mérito de la aprobación el presidente y ella dedicarse después a suturar las heridas que deja siempre un proyecto que implica más que una discusión de intereses, una discusión acerca de valores que como tales son difícilmente negociables. Claro. Bueno, sería un regalo para fin de año. Bueno, fin de año no, porque no sé en realidad cuándo se va a tratar en el Senado todavía, pero bueno, sabemos que la situación viene difícil dentro de la coalición y ver si alguno de estos gestos puede lograr algún tipo de acercamiento, ¿no? Sí, todo indicaría que podría darse la aprobación porque justamente Diputados involucró 2 o 3 modificaciones que les pedían desde el Senado como para hacer más simple el trámite, es decir, que el tema de lo que tiene que ver con la objeción de conciencia a nivel institucional y las semanas de gestación, más la edad para poder concurrir de parte de la mujer al hospital público o al lugar donde se realice eventualmente el aborto. Bueno, eso me parece que se destrabó en Diputados y haría más sencillo desde el punto de vista legislativo la aprobación del trámite en el Senado, porque con esas modificaciones algunos senadores o senadoras que estaban en la duda ahora acompañarían el proyecto. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bien, hasta aquí hemos llegado con La Nación PM del día de hoy. Sigan con Tato Yang, la otra vuelta y toda la cobertura de lo que está sucediendo.